Entonces, para llegar al concepto de la ecuación de la elipse, vamos a volver a explorar su definición. Sabemos bien que nos dice que si mantenemos la distancia, la suma de la distancia de los focos al punto P, a cualquier punto P que es como y del plano, se va a mantener constante siempre. Ahora, a ese término de constante vamos a poner un nombre. Y constante será igual a 2a. Y fíjense por qué. Si nosotros pusiéramos nuevamente nuestros puntos que definen a la elipse, utilizamos este concepto, va a ser el punto P. Pero imagínense que el punto P llegue a este valor de acá, directamente. ¿Okay? Sabemos que la cuerdita mide lo mismo en cualquier lugar que yo la ubique. ¿Okay? Ella mide lo mismo siempre. ¿Okay? No, su longitud no cambia. Ahora bien, déjame dar una vueltecita más aquí. ¿Okay? Su longitud no cambia. De eso estamos claros. Ahora bien, cuando nosotros ponemos la cuerda aquí en este lado, fíjense que la distancia de ese foco al vértice se repite de la misma forma del otro lado. Se repite aquí también. O sea que esta longitud es lo mismo que la de allá. Pero fíjense una cosa. Si usted pone este segmento así como tal, la distancia F1V2 y la distancia F2V2 darán como resultado la misma distancia que hay de V1 a V2. Porque aquí ahora mismo está doble esta distancia. Fíjate que de F2 a V2 está un segmento arriba y un segmento abajo. Entonces, si tú tomaras, por ejemplo, el valor de una de las cuerditas de abajo, por ejemplo, ese de ahí, déjala de arriba así como tal. Imagínate que yo ahora estoy desprendiendo la partecita de abajo de la cuerda y la pongo allá. La cuerda sencillamente va a medir lo mismo. De hecho, si yo trato de cortar la cuerda y corto por acá el hilo, que se supone que era esa distancia constante con la que estábamos trazando esta elipse, pues vamos a darnos cuenta que evidentemente, fíjense, la cuerda tiene la misma longitud que el eje mayor. Y así podemos comprobar que evidentemente esa longitud para la cual de la que estábamos hablando, esa longitud constante que se mantiene, es evidentemente la misma distancia que hay entre vértice y vértice, es decir, la longitud del eje mayor, que es 2a. Por tanto, ese valor 2a va a ser demasiado importante para nosotros poder determinar la ecuación de la elipse. Sabemos que la distancia de F1 a P, o la suma de la distancia de F1 a P más la distancia de F2 a P, es la que se mantiene constante para cualquier lugar donde se encuentre P y que va a ser igual a 2A. Así que con esto nosotros podemos trabajar para entonces poder determinar la ecuación de la elipse. Así que vamos a retirar eso por un momento y vamos a trabajar con la ecuación de la elipse. Entonces, volviendo pues a la definición de elipse, podemos ver que nos dice que si sumamos la distancia F1P más la distancia F2P, eso es igual a una constante y nosotros la determinamos o la definimos a partir de 2A. Simplemente hay que observar en la gráfica las coordenadas de los puntos y podemos llegar a una expresión que nos represente la ecuación de la elipse. Si observamos los puntos directamente, sabemos que el punto F1 tiene coordenadas negativos C,0, F2, C,0, el punto P, coordenadas X, Y. Por tanto, vamos a utilizar la fórmula de la distancia
para determinar esta expresión. Entonces sería distancia F1P, sabemos que es la raíz cuadrada de x menos negativo c, todo eso al cuadrado, más y menos 0. Eso por un lado, al cuadrado también. Le sumamos entonces la otra expresión. F2P, la distancia sería la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y todo eso es igual a 2a. Por ahora tenemos una expresión que contiene dos radicales y mediante el álgebra podemos simplificar la expresión hasta llegar a una expresión, ¿verdad? Para la redundancia, que sea un poco, que nos ayude un poco más a encontrar esa ecuación o que nos determine directamente todos los puntos de la elipse. Entonces, si desarrollamos esto un poco, pudiéramos ver que eso es x más c al cuadrado más, en este caso, y al cuadrado sencillamente. Más, de este otro lado, sería x menos c al cuadrado más, sencillamente, y al cuadrado. Y todo igual a 2a. La idea sería tratar de simplificar estos radicales aquí y no podemos elevar al cuadrado a ambos lados. Eso no se puede hacer por ahora. Entonces sencillamente lo más recomendable en ese caso es trabajar aislando un radical al mismo tiempo e ir desarrollando la expresión. El proceso lo voy a hacer un poco acelerado para que simplemente vean cómo es la simplificación y vamos sencillamente a ver qué resulta de ahí. En este caso tenemos un binomio al cuadrado, pues entonces expandimos de esta manera, elevando primer término al cuadrado menos 2 veces primer término por segundo término más segundo término al cuadrado, como indica la expresión. Entonces, nuevamente aquí tenemos una expresión en donde solamente queda una expresión radical y donde podemos simplificar algunas partes que ya nos salen en común. Por ejemplo, este y cuadrado y este y cuadrado son iguales en ambos lados, pues entonces podemos simplificarlos, porque si tratamos de sumar ambos lados, el opuesto, pues simplemente se eliminaría. En ese caso, solamente este término por ahora podemos simplificar porque esta expresión no es lo mismo que aquella. Fíjense que aquí dice más y acá menos. Entonces, eso por ahora no lo podemos simplificar. Pero vamos a aislar ahora este radical. Y para esto, antes de aislarlo, vamos a expandir estas expresiones con fin de simplificar mucho más la expresión y tener un avance un poco más adelantado del asunto. Así que vamos a ver.
Entonces, ahora mismo podemos observar que este término y este término son el mismo, que también este y este lo son. Pues lo que vamos a hacer, vamos a tomar esa expresión, la vamos a dejar de ese lado, y estos términos que están acá, vamos a tenerlos todos acá, de este otro lado, para así poder continuar con la simplificación. Entonces, ahí sencillamente estamos viendo que esto simplificado, y ahí sumando esta parte. Vamos a dividir entre negativo 4. Entonces, aquí lo que llegamos a tener es que el 4 simplifica y queda un negativo cx, y de este lado queda un positivo 4, un positivo a cuadrado. O sea, cuadrado menos x igual a esta expresión. Por conveniencia vamos a escribirlo desde ahora de manera reflexiva, es decir, vamos a escribirlo de este lado, así, que es evidentemente lo mismo, pero esto nos va a ayudar grandemente cuando desarrollemos más adelante la expresión. Entonces simplemente la escribo de manera reflexiva para que nos sirva de mejor provecho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos lados esta expresión. Elevo al cuadrado y vamos a expandir todo lo que sale de ahí lo más que podamos hasta ver la mínima expresión a la que podamos llegar simplificando. Recordar que aquí tenemos nuevamente un binomio cuadrado, por tanto hay que desarrollar el binomio como un trinomio cuadrado perfecto. Bien, ahí está expandido. Seguimos desarrollando la expresión porque por acá podemos simplificar la raíz. Y nos queda que a cuadrado va a multiplicar a todo esto. Vamos a desarrollar también lo de aquí dentro y vamos a ver qué sale. Bien, entonces como podemos notar, aquí hay dos términos que se van a simplificar y son exactamente este y este. No hay ningún otro que sean semejantes porque aquí dice c cuadrado, x cuadrado, allá no hay ningún término así. Y aquí dice a cuadrado, x cuadrado y obviamente allá tampoco lo hay, ninguno de estos. Lo que sí podemos notar ahora es que hay términos que tienen variable y términos que no tienen variable. Por ejemplo, de esta simplificación nos queda que este término tiene variable x, este término también tiene variable x. Este término de acá no tiene variable x, pero tiene una variable y.
Ahora, este término no tiene variable, ni este a la 4 tampoco tiene. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de agrupar esos términos semejantes para que de un lado estén los términos que no tienen variable, del lado derecho, estén los términos que no tienen variable, y del lado izquierdo estén los términos con variable. Entonces esto sería así. Bien, entonces acá ahora nos encontramos con una expresión que podamos factorizar. Acá hay un factor común que es a cuadrado y acá hay un factor común que es x al cuadrado para esta parte de la expresión. Entonces vamos a hacer esos dos factores comunes, esos dos términos, para ver qué obtenemos. Dejamos factor común x al cuadrado, aquí quedará una expresión como a cuadrado menos c cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Ese es el factor común de la expresión. Quedaría así escrito. Vamos a escribir este tal cual. Y de este otro lado, si sacamos factor común a cuadrado, tendremos la expresión como a al cuadrado menos c cuadrado. Ahora es donde viene el detalle que nos interesa. Y esta expresión de aquí, nosotros le vamos a poner un nombre especial. Vamos a decir sea b cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Esto es la relación que hay entre los tres valores de los que estamos hablando. A, B y C. Vértice, foco y intersectos. Entonces vamos a sustituir esas dos expresiones por b al cuadrado y vamos a ver qué nos queda. Entonces, fíjate que ahora queda una expresión bien simple comparándola con todo lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿verdad? Hemos llegado a la expresión como tal, aquí la tenemos. Entonces, ahora, para terminar ya con la simplificación de la expresión, lo que vamos a hacer es dividir todo entre el término a cuadrado, b cuadrado, y así obtendremos la ecuación de la elipse. Simplificando entonces, podemos ver que b entre b es 1, a cuadrado entre a cuadrado es 1, y que a cuadrado b cuadrado entre a cuadrado b cuadrado también es 1. Pues entonces la expresión nos queda así. X al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, la ecuación de la elipse, que es igual a 1.